versículos del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy reconozco que Dios y el Padre son una misma persona, que se manifestó en carne a través de mi Señor Jesucristo, de quien soy y a quien sirvo. Te doy gracias porque tu sustancia, que es el Espíritu Santo, vino a morar en mi corazón, a abrir mis ojos, a alumbrarme el entendimiento y a guiarme a toda la verdad. Hoy te pido perdón, Señor, porque el pecado está siempre delante de mí. Perdóname y límpiame con tu sangre poderosa. Te doy gracias por abrir mis ojos, alumbrarme el entendimiento, enseñarme que solo tú eres Dios y que solo ante tu presencia debo rendir mi vida, mis emociones, mis pensamientos, mis sentimientos, mis caminos. Te doy gracias por sustentarme, por fortalecerme y por establecerme en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque en este lugar reconocemos que Jesucristo es el Señor, que vino en carne a mostrarnos al Padre, y por el poder del Espíritu Santo hoy nos guía siempre a toda la verdad. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos a la primera carta de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a leer versículos 51 y 52. Primera carta de Corintios, capítulo 15, vamos a leer versículos 51 y 52. ¿Lo tienen todo ya? No, ¿Así ya? 1 Corintios 15, 51 y 52. 15, 51 y 52. Amén. Dice así el versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Paren allí, ¿qué coincidencia encontramos en los dos versículos que acabamos de leer? Hay una palabra que vincula. Transformados. ¿Ok? Importantísimo. El apóstol aquí está diciendo de entrada que no todos dormirán o dormiremos, pero da una garantía de que sí le va a suceder a todos. Porque ustedes recordarán que en su momento, cuando el Señor Jesús asciende, todos los discípulos se quedan con la expectativa de qué va a suceder, si se van a cumplir las cosas que Jesús dijo. Y Él estaba hablándoles de que se iba y que iba a preparar morada para ellos, pero nos incluyó a nosotros también. Entonces había una promesa necesariamente que ellos estaban esperando por cumplirse. Cuando el apóstol está escribiendo esta carta, se incluye y dice, no todos dormiremos. Y en este contexto se entiende que dormir, pues obviamente está hablando no de los que les dio sueño y se van a acostar, sino aquellos que les llegó el momento ya de encontrarse con el Padre. Entonces decía, no todos dormiremos, pero había una garantía que sí o sí va a tomar lugar en cualquiera, y es
todos seremos transformados. Y esto nos debe llegar a nosotros de gozo, porque en algún momento en una de sus cartas decía que si nosotros los cristianos, los creyentes, solamente creíamos en Cristo, pero no en que Él resucitaba y que podía resucitarnos a nosotros, o sea, si no consideramos la resurrección como un plus, un premio, como consecuencia de creer, pues éramos los seres más dignos de misericordia. ¿En qué sentido? Piensen ustedes un poco conforme vamos avanzando. Si nosotros creyéramos en Dios, como sucede con la gran mayoría de las personas, o por lo menos con un porcentaje alto, creyéramos en Dios solamente y el traernos a Dios o creer en ese Dios nos tuviese a nosotros aquí en esta tierra tranquilos, con paz, con tranquilidad, con seguridad, pero no tuviésemos expectativa de más allá, sino que todo lo ubicásemos en el más acá. Y si fuese solamente eso, pues lo más seguro es que la gente no necesitaría de Dios, porque recuerden, lo mencionamos un par de mensajes atrás, el Evangelio habla de vida y habla de muerte. El Evangelio habla de vida ahora, pero también habla de muerte en la carne, y habla de vida eterna. Lo que Dios nos ofrece, lo que Jesús nos ofrece a nosotros, precisamente es el acceso a esa puerta que nos conduce a la vida eterna. Y esto estaba hablando en este momento el apóstol Pablo a los Corintios. Y les dice, les voy a contar un misterio. Un hashtag, ahí le puso ahí el numeral misterio revelado. Ok, ni que no lo reveló, lo dejó otra vez como bueno, pero les garantizó algo. Lo que ustedes van a entender conforme comprendan el misterio, los va a transformar. Y eso debería movilizarnos a nosotros y asegurarnos, darnos la certeza de que vale la pena seguir a Dios más allá simplemente porque nos sintamos bien. Y gloria a Dios, porque seguir a Dios nos da tranquilidad, nos da gozo, nos da seguridad. Pero seguir a Dios traspasa, transpone los límites de simplemente sentirnos bien en la carne. Porque eventualmente la carne va a dejar de ser. ¿Y qué va a pasar después? ¿Qué pasaría después si la carne, que ya no se puede gozar en el reino de los cielos, queda por acá? ¿Quién es el que está allá? ¿Quién estaría allá? Eso es muy importante. Entonces el apóstol está diciendo, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y aquí viene una abrebocas de lo que vamos a hablar. Estamos hablando de tal vez unos casi 2000 años atrás, 1955 con 40 días. Cuando se escribió estas palabras, el que estaba escribiendo estas palabras, esta carta a los Corintios, les estaba diciendo, no todos dormiremos, o sea, él se estaba incluyendo. Desde ese entonces, ellos ya estaban expectantes del cumplimiento de la promesa que el Señor Jesús les había hecho. ¿Y cuál fue la promesa? Ellos vieron una cumplida, que Él iba a morir, iba a resucitar e iba a ascender, ¿cierto? Pero también les dijo que iba a reinar con ellos y que iba a preparar lugar al lado del Padre para que donde Él estaba, también todos los demás pudiesen estar. Esa fue la promesa que hizo. Sin embargo, esa segunda, la que acabo de mencionar, no fue la que tomó cumplimiento mientras ellos estaban con vida. Sin embargo, cada uno de los momentos que ellos experimentaron, estaban esperando de que esa promesa tomase cumplimiento. Porque cuando Él dice, no todos dormiremos, o sea, Él se está incluyendo, pero todos vamos a ser transformados. Es decir, que desde un principio, todos estaban esperando de que algo grande iba a suceder de parte de Dios para ellos, para nosotros. Primera reflexión. ¿Cuántos de aquí creemos que algo grande de parte de Dios tiene lugar en nuestras vidas y está escrito que tome lugar en nuestras vidas? Amén. Porque si solamente fuese sentirnos bien ahora, pues para eso se toma una aromática, una infusión de esas que le gusta y que le hace relajar, o al que le gusta la adrenalina, va y se tira a la montaña que hace 50 vueltas y se sintió bien después. Pero no estamos hablando solamente de sentirnos bien ahora. Estamos hablando de estar bien, ya no sentirnos bien, de estar bien. Y hay gran diferencia entre sentirme bien y estar bien. Y la promesa que Dios nos hace es la promesa de no solamente podernos sentir bien, sino que cambia la prerrogativa, cambia la instrucción. Ya no habla de felicidad, sino habla de gozo.
y ya lo hemos estudiado aquí en varios momentos, qué gran diferencia hay entre ser feliz y estar con gozo. Porque la felicidad, lo hemos dicho aquí en varios momentos, y ustedes lo han leído, tiende a depender exclusivamente de lo que sentimos. Entonces hice algo que me gustó y me produjo felicidad. Las circunstancias son las que determinan si la persona es feliz o no. Y en la carne, pues eso toma lugar, y somos seres humanos y sentimos y nos movemos por sentimientos. Pero delante de Dios, Dios no está esperando que nosotros nos movamos por las circunstancias, sino más bien que las circunstancias sean movidas por lo que nosotros somos. Y ahí es donde entra en lugar el gozo. El gozo ya no depende de si las cosas están bien, si hay primera línea o no primera línea, si pintaron con grafiti los puentes y todo eso, o si nos bloquearon o no bloquearon. Eso no depende, el gozo ya no depende de eso. El gozo depende de lo que Dios está haciendo y continúa haciendo nosotros. Eso toma gran relevancia, porque entonces hacemos salvedad de todo lo que suceda a nuestro alrededor, porque lo que verdaderamente importa es lo que está sucediendo a nuestro interior. Los invito a que vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 18. Más adelantito. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 18. Capítulo 4, versículos 15 al 18. Procuren mantener ese hilo conductor o ese vínculo con los versículos que leímos previamente y la introducción que les estaba haciendo, para que liguemos un poco o tengamos un contexto con lo que vamos a leer ahora. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Versículo 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pausa ahí. ¿De qué está hablando en este caso el apóstol? Cuando dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice que no precederemos a los que durmieron. ¿Qué significa preceder? No estarán ocupando un lugar primero que ellos. Pero está hablando de qué? Sigue hablando de qué? De los que durmieron. Pero ¿qué dijo Pablo en el primer versículo? Que les iba a contar que un misterio. ¿Y de qué misterio estaba hablando él? Garantizaba que todos íbamos a ser ¿qué? Transformados. Ya piensen en Bumblebee y todos los Transformers a los que les gustan los... ¿Ok? Si les gusta, hágase una idea, pero para nada bíblica. Dice, leo la segunda parte del 15, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Vuelve a mencionar a los que durmieron, es decir, los que durmieron. Miren ustedes cómo se repite aquí. Él está incluyéndose, esperando, en el momento en que se están escribiendo las cartas o este mensaje a las iglesias, Él se está incluyendo dentro de quienes están esperando lo que va a suceder, lo que Dios ha prometido. ¿Cierto? Es como si dijéramos nosotros en este momento, ¿qué es lo que debe estar pasando? Es que estamos esperando la segunda venida. Estamos esperando que el Señor venga por nosotros. Y nosotros estaríamos hablando que nosotros no vamos a predecir a quienes murieron o quienes durmieron antes, sino que estaríamos hablando en primera persona y en ya, ahora, ¿cierto? Como el apóstol lo está haciendo. Y él está hablando les va a contar el misterio. Y nosotros no pretendemos aquí revelar ningún misterio, pero lo que sí estamos postulando o manifestando es que había algo completamente importante para contar de parte de Dios a través del apóstol, en el sentido de que un cumplimiento de la palabra de Dios estaba por tomar lugar, iba a tomar lugar. Y seguramente ustedes han escuchado a sus abuelas, tías o abuelos, o inclusive algunas personas que no son de tanta edad, que han dicho, no, yo desde que tengo recuerdo, memoria, estoy escuchando que Cristo viene, ¿cierto? Y no ha venido. Y por misericordia de Dios, no ha venido.
por pura misericordia de Dios. Porque quiere que todos los hombres vengan a la arrepentimiento. Que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Les he contado esto en alguna ocasión, pero como siempre les digo, si lo han escuchado ya por 15ª vez, todos gestos de sorpresa. Muchos años atrás, yo estaba muy muchachito aquí en Cali, empezaron a inundar la ciudad con una serie de avisos. Me acuerdo los colores azul, con letras blancas, que decía algo así como, ya viene, ya viene. Y uno iba a su Alameda Ruta 2 y miraba por la ventanilla para afuera y ya viene. ¿Qué será eso? Una campaña de publicidad tremenda. Y uno estaba caminando por la avenida Sexta y en un aviso de un padre decía, ya viene, ya viene. Y iba a entrar al cine y seguramente afuera de un letrero que decía, ya viene. Y todo el mundo se preguntaba, yo entre ellos, ¿quién es que va a venir? ¿A quién es que estábamos esperando? Y de pronto, después de, tal vez me equivoque, pero no por mucho, después de unas 5 o 6 semanas, así duró la expectativa. O sea, quienes son publicistas y conocen el tema de cómo hacer el marketing de las ideas y planteamiento de expectativas, dirán, estamos hablando de tal vez 30 años atrás. O sea, yo tenía 35. Por lo menos 30 años atrás, y no más. O sea, estaban adelantados. 5 semanas y constantemente, ya viene, ya viene, ya viene. Y de pronto cambiaron y ya va a llegar. Adelantaron, ya va a llegar. Y ya, ¿quién viene? ¿Quién va a llegar? Y de pronto, después de las 5 semanas, 6 semanas tal vez, lo que empezó a concluirse fue una nueva vida en Jesucristo. Y entonces todos seguramente quienes no tenían expectativas de cosas dijeron, era eso. Era eso. Y lo menciono porque desde la antigüedad, desde el momento en que se escribe y se escribe el Nuevo Testamento, se está predicando a propósito de la venida del Señor. Y puede que muchos hayan entrado en esa tónica de, yo he escuchado tanto eso que sí será verdad. Mi amor, en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Esta es la explicación por qué no ha venido. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso se llama misericordia. Amén. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto será lo primero. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, nos vamos junto con el Espíritu Santo, ¿cierto? Como se habla de las el planteamiento del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Hay un término que me escapa en este momento, pero quiere decir que en el principio el Espíritu Santo venía, tocaba a una persona, la impartía, le imponía poder, pero no permanecía en ese contexto. Y la explicación pues es muy bíblica, y es que no había iglesia en ese momento. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. La gente que muere antes de Cristo, todos los que durmieron antes de Jesucristo, no forman parte de la iglesia como Dios lo establece en su palabra. Eso nos hace a nosotros completamente privilegiados. ¿Por qué? Si ellos creían. Pero ellos no fueron redimidos por la sangre del Cordero. A los que fueron muertos, o sea, Es que recuerden ustedes, y vale la observación y la pregunta. Recuerden ustedes, tenemos al pueblo hebreo, judíos, los que practicaban la religión. No todos creían en el Señor, no todos lo seguían. Todos fueron escogidos para salvación aún en ese entonces, pero viendo y conociendo de Dios, no permanecieron en Él. Quienes accedieron a la salvación que Dios tenía para ellos, quienes permanecían en Él, quienes cumplían las ordenanzas, quienes estaban fieles a Él. Pero la iglesia como tal no había nacido.
no había existido un sacrificio de parte de Dios a través de su Hijo, ¿ok? Que convocara a los redimidos por la sangre del Cordero. De hecho, en el Apocalipsis, por allá en el versículo, en el capítulo 6 creo, o 7, cuando aparecen los 24 ancianos, ¿ustedes han leído alguna vez Apocalipsis? Que habla de los 24 ancianos, y uno se imagina a los señores así barbuditos y blancos y así. No son tan así. Pero ellos dicen de ellos mismos que ellos le dan gloria y honra al Cordero porque ellos han sido redimidos por la sangre del Cordero. O sea, es evidente que quienes la Escritura define como esposa, novia, la iglesia, somos aquellos que vivimos de la manifestación del Señor Jesucristo hacia nuestras Desde vidas. Pentecostés y en adelante se formó la iglesia. Claro. Entonces, la ministración que hacía el Espíritu Santo en el pasado era muy distinta a la que hace ahora. Porque ahora el Espíritu Santo es el que nos atrae, el que nos trae, el que nos lleva, ¿ok? Para que se cumpla el propósito de Dios. ¿Qué pasa entonces? Si el Espíritu Santo está en la iglesia, amalgamándola, atrayéndola, fusionándola, fundamentándola, fortaleciéndola, cuando la iglesia suba, sea arrebatada, que es lo que está diciendo el pasaje que estamos leyendo, pues entonces se espera que el Espíritu Santo suba de nuevo con la iglesia, porque el Espíritu Santo es el que arropa y convoca a la iglesia. ¿Qué significa esto? Entonces, de que la tierra quedó sin Espíritu Santo, eso es imposible decirlo, porque la Escritura nos dice que Dios tiene tres atributos claros y manifiestos, que son su omnisciencia, su omnisapiencia y su omnipresencia. Es decir, que estando el Espíritu Santo en la iglesia o no, no va a impedir que el Espíritu Santo siga actuando o pueda continuar actuando con quienes queden aquí después de ese arrebatamiento. ¿Por qué podemos decir esto? Porque la Escritura nos dice, también en el Apocalipsis, los 144,000 que van a ser judíos, que van a predicar el Evangelio. ¿Cómo les va a llegar a ellos el Evangelio? Primero que todo, ¿quién les va a tocar? ¿Quién les va a revelar a su corazón que el Mesías que rechazaron es el Mesías que estaban esperando? ¿Quién va a convencerlos de que estaban totalmente equivocados? Es el Espíritu Santo. No van a encontrar un librito que en el supermercado después del Apocalipsis, ay, no encontramos un librito que dice cómo es que vamos a ser salvos. Si no hay convicción de parte de Dios, lo otro es pura religiosidad. Entonces, el Espíritu Santo, por supuesto, va a estar presente en aquellos que acepten, que se conmuevan y que se conviertan al Señor en esos momentos. Pero la manera de moverse, la administración del Espíritu Santo va a ser distinta a como en la iglesia se concibe ahora. Importante que lo tengamos en cuenta. Como en el Antiguo Testamento. ¿Cómo regresaríamos al Antiguo Testamento? Porque es que yo no sé por qué tengo la percepción de que precisamente una de las razones por la cual el anticristo no se manifiesta en estos momentos es porque hay un gran poder que lo impide, y es el Espíritu Santo. Entonces, supuestamente cuando seamos arrebatados junto con el Espíritu Santo, y ya pues el anticristo va a tener el escenario perfecto para poderse manifestar. De hecho, los estudiosos hablan de que no es exclusivamente hablando del Espíritu Santo, sino de la fusión de iglesia y Espíritu Santo. O sea, cuando se dice, pero al momento hay quien lo detiene, que se manifieste toda la maldad en pleno, yo diría, wow, pero si ahora hay maldad, ¿cómo era cuando se manifieste? ¿Ok? Imagínense ustedes, si ustedes y nosotros no somos determinantes de parte de Dios en todo este plan que está escrito para el mundo. Una oración, una palabra de aliento, y eso vamos a hablar ahora, que ustedes tengan para otras personas, va a ser determinante, sería determinante en cómo esa persona se prepara para recibir a Dios en su corazón o no, o cómo esa persona puede darse cuenta de que Dios existe. ¿Y por qué lo sabes? Porque todavía hay amor, todavía hay perdón, todavía hay bendición de parte de otros a los demás, a los que están al lado. Entonces, necesitamos, por supuesto, que alguien nos convenza de todo pecado y de todo lo que tenga que ver con arrepentimiento de parte de Dios. Importante que eso lo tengamos en cuenta. Estaba en el 17 diciendo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
hago una nueva pausa aquí. Ese es un término que desde algunos ángulos distintos ha sido cuestionado, por no decir atacado, ¿ok? Porque algunos plantean que quienes creemos en el arrebatamiento, no hay sustento bíblico, no existe la palabra arrebatamiento. De hecho, el contexto es, en el griego es zarpazo, es lo que significa, y zarpazo lo que significa es literalmente agarrar con fuerza y aquí el apóstol nos está diciendo que vamos a ser arrebatados. Entonces la palabra arrebatamiento no dice, pero pues por supuesto el contexto de ser arrebatados está allí. Ok, es como decir, está el pernil de pollo ahí, pero no dice que es pollo. Una cosa nos dice la otra. Versículo 18. Y aquí es donde el mensaje pretende que llegue a nuestros corazones. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles son estas palabras? ¿Cierto? Lo leímos previamente en Corintios, lo estamos leyendo ahora en Primera Tesalonicenses. ¿Qué? Que vamos a ser transformados. Que vamos a ser transformados, pero uno diría, bueno, yo me quedo aquí, entonces que Dios me transforme aquí. Pero ¿qué implica esa transformación? Que me van a sacar, que me van a, de un zarpazo. Dios viene por su iglesia. Vamos a leer ahora unos mensajes que nos lo vinculan. Dios viene por su iglesia y nos tiene un lugar reservado. Hermanos y hermanas, yo les digo algo de corazón. Si en nuestro horizonte inmediato de lo que es ser cristiano no está la consideración de qué es lo que Dios nos está ofreciendo como consecuencia de haber creído en Él, no tenemos un evangelio completo. No sé si me hago entender. Si nosotros estamos, aleluya, aleluya, gloria a Dios, qué bien, pero de ahí para allá no tenemos ni claro ni expectativas de qué es lo que Dios nos ofrece, estaríamos recibiendo solamente una bendición aquí en la tierra. Y cuando muramos, pues, chao, acabó, paseo todo el mundo. ¿Y quién garantiza que hay vida después de la vida? Y entra todo ese conflicto de opiniones. Pero lo que Dios nos está diciendo es que aceptemos al Señor Jesús en nuestros corazones, nos arrepintamos, y aquí recibimos la redención, pero para ser transformados y vivir como leímos ahora, estaremos con Él por siempre en el aire. No diría, acá no. No. Borren eso, ¿no? Editen eso. Que yo, por ejemplo, estos días pensaba eso, que todo el tiempo, cuando yo me siento probada y veo cosas de mi carácter y eso, yo pienso en eso, yo digo, cada día lo que Dios está trabajando en mí para que yo pueda ser candidata a estar allá con Él, para yo ser perfeccionada, entonces eso es chévere, o sea, no es el simple hecho de uno sentir pues como que me tengo que humillar, tengo que cambiar, tengo que hacer lo que al otro le dé la gana, sino que uno siente que es que Él tiene una esperanza, ¿no? Y una recompensa, y también es tener la esperanza de que cuando estamos con Él, todas las cosas nos ayudan para mí y que podemos esperar algo mejor, que de verdad los cambios se pueden dar en Él. O sea, son muchas cosas muy bonitas que definitivamente, si uno no tiene esa claridad, y lo digo porque a pesar de que yo conozco al Señor hace tantos años, yo siento que yo he venido a aterrizar como en esa claridad en los últimos años, y eso me hace más feliz, me hace muy feliz. Antes de pronto era como una zozobra y una cosa que uno no entendía mucho. De hecho, los apóstoles y quienes vivieron la era post muerte del Señor Jesús, los que la Escritura llama mártires, nos dieron una enseñanza poderosísima de qué fueron ellos capaces de experimentar y de vivir, porque como ya habían recibido de parte de Jesús la revelación de qué los esperaba más adelante, todo eso era considerado como, ay, que esta molestia, ay, de quita molestia, ay, que es que mi carácter, porque es que nosotros estamos preparándonos es para encontrarnos y vivir de manera eterna con nuestro Creador. Miren, esto es tan cierto como que estamos aquí en este momento. No estamos hablando de una fábula, no es un pensamiento positivo, no es una película de cristoficción, ¿ok? En el sentido de que, ay, más allá vamos a tener
cosas chéveres que vivir. No, si la salvación que nos ofrece el Señor Jesús no viene acompañada de después gozarnos en su presencia, estaría incompleta. Y Él lo manifiesta porque nos dice que nos da salvación, pero se va inmediatamente ¿a qué? ¿A qué se fue el Señor Jesús? ¿Qué dijo Él que iba a hacer? A preparar morada. A prepararnos morada. Y entonces es como si hubiéramos conocido al duro o a la dura y nos invitó a la fiesta y nos desentendiéramos de la fiesta. Lo importante es compartir con Él en lo que Él está haciendo. Entonces Él está haciendo, y esto es lo que los apóstoles estaban recogiendo, recibiendo y compartiendo a su vez. Y termina esta palabra, este pasaje que estamos leyendo, dice, por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras. Y tal vez, solo tal vez, por ese texto, ese contexto religioso en el que la iglesia se ha movido en los últimos siglos, se ha dejado de predicar de esto. Se predica la palabra, otras palabras, pero cuando dice aliento, no es de cocodrilo. Cuando dice, por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? No todos vamos a dormir, pero todos vamos a ser transformados. Todos vamos a ser transformados, todos vamos a ser arrebatados. Vamos a ser arrebatados y vamos a estar con Él. ¿Y vamos a estar con Él en dónde? En los lugares celestiales que le han preparado para nosotros. De hecho, en 2 Corintios se habla que con el entendimiento podemos ser renovados. Miren, con la renovación podemos ser transformados. amén. Una cosa antecede a la otra. Somos renovados, nuestra mente es renovada y entonces estamos listos para poder ser transformados. Sino que inicialmente la transformación toma lugar emocionalmente hablando. En nuestro ser, en el ser que está aquí en esta tierra. Pero cuando habla de transformados, en el sentido amplio de la palabra, es que yo esto mientras leía o meditaba con Dios acerca del mensaje, esto me maravilló, porque cuando dice que vamos a ser transformados, es que Dios va a permitir que nos veamos como Él nos ve. Ay, qué lindo. Literalmente, y hablo físicamente, usted puede verse flaquito, flaquita, gordito, gordita, calvito, peludito, bigotudo. Y dice, ay, no me gustan tantos pelos en el bigote, me va a quitar uno. Ay, me va a depilar. Ay, no quiero ir al gimnasio. Ay, no quiero comer más. No, nada de eso vale. Cuando llegue el momento de que vamos a ser transformados, Dios va a permitir que nosotros, físicamente hablando, si la palabra aplica, porque obviamente no vamos a estar en el cuerpo físico, pero vamos a ser transformados y vamos a poder vernos como verdaderamente Él nos ve. Porque desde la perspectiva de Dios, somos hijos. No vamos a ser hijos cuando lleguemos. Ya somos. ¿Ok? No vamos a ser salvos cuando lleguemos. Ay, yo sí quiero ser salvo cuando Él venga. No, somos salvos ya en el momento en que lo recibimos. Entonces, no es como nos vemos ahora, es como nos vamos a ver. Y Dios lo que va a hacer es quitar lo que impide que nos veamos espiritualmente hablando y que nos demos cuenta qué tipo de transformación va a tomar lugar en nuestro ser. Entonces es como va a ser una sorpresa muy agradable porque él dice que nosotros somos como él es. Por eso me maravillaba. Miren ustedes que hay veces esto suena un tanto temerario y he escuchado de algunos que cuando lo han asumido propio, otros dicen, no, ¿cómo se le ocurre? Que es que tenemos la mente de Cristo. No, pues con todo lo que pasa en mi mente, ¿qué mente de Cristo va a tener? ¿Okay? Nada de eso. Es que seremos o somos como Él es, o ser perfectos porque yo soy perfecta. No, pero es que nadie puede ser perfecto. Pero va a llegar un momento, dice la Escritura, que vamos a ser transformados. Y transformar literalmente lo que significa es cambiar de forma. Eso es lo que literalmente significa la palabra. Entonces vamos a ser transformados. Y vamos a poder vernos tal y cual somos. Esto tendríamos que predicarlo mucho más. Porque si alentó a los que nos precedieron, a los apóstoles y a todos los demás, para que permanecieran con gozo, que de hecho fue como el Señor Jesús lo enseñó. Ustedes recuerdan que Él dijo que Él no hizo caso de ser Dios Él mismo, sino que viendo lo que estaba delante, caminaba hacia aquello. Estamos hablando del momento de la crucifixión y su muerte, porque Él sabía que a pesar de lo que estaba viviendo, lo que iba a obtener era de lejos mucho más glorioso que ese momento insignificante, abro comillas, que estuvo viviendo mientras estaba en aflicción. Entonces, nosotros tenemos que tener esto como nuestro norte.
La invitación a la fiesta es, vamos a la fiesta. Que no, ay, contame cómo te fue la fiesta. No, contame, yo quiero estar allí. Yo quiero que me sirvan, yo quiero servir, si eso es lo que tenemos que llegar a hacer. Yo quiero degustar, pero yo quiero ver a Dios. Al que tanto dijimos que creíamos y que finalmente, imagínense ustedes, todo lo que ustedes puedan determinar al respecto de fe, en ese momento se cumpliría de manera inmediata. Hemos creído, por eso la Escritura dice a nosotros que somos bienaventurados. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Y eso hace gran diferencia entre ustedes y nosotros y quienes en el pasado pudieron caminar con Dios y se apartaron aún de Él. Entonces no es poca cosa. Pero termina diciendo, alentaos los unos a los otros. ¿Qué significa alentar? No calentar. Ay, dar ánimo, dar esperanza. Ok. Darle aire. Aire, ok. ¿Alguien más? Apoyo. Alentar, como todos lo dijeron, podemos concluirlo o semejarlo en animar, infundir aliento, dar vigor, acompañar también. El griego de la palabra dice que, o la palabra griega se lee parakaleo. Parakaleo significa llamar al lado de uno. Es decir, que vení que te voy a contar, vení que te voy a mostrar, vení que te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Eso es lo que Jesús va a hacer con nosotros cuando la Escritura, como dice, se presenta el arrebatamiento. Y la Escritura nos dice que nos alentemos los unos a los otros con estas palabras. Paracateo. Quitémosle o cambiémosle un poquitico el acento a esa K de la mitad y pongámoslo para qué leo. Porque la primera es paracaleo. Y entonces cambiémosle esa K por ¿qué? ¿Para qué leo? ¿Para qué leemos nosotros las Escrituras? Para tener aliento, para tener confianza, para tener seguridad, ¿ok? Fortaleza, entendimiento, garantía de que Dios es fiel y que no estamos, miren, esto tiene que calar en nuestros huesos y en nuestro ser espiritual. Tenemos que tener garantía de que no estamos hablándole a un Dios que alguien nos impuso, o a un Dios que es inventado, o un Dios que es totalmente abstracto y del cual no sabemos nada, porque no lo podemos tocar, porque no lo podemos ver. Porque si así fuera el planteamiento individual, la historia se encarga de mostrarnos de que ese Dios que no vemos ha estado presente en la humanidad. Si no nos fijáramos solamente en la creación misma, que la Escritura dice que la creación misma da testimonio de quién es el creador. Y alguien diría, no, eso no. La historia, lean la historia. Lea cómo las fechas, las profecías, los tiempos que Dios ha establecido desde un principio se han cumplido con una precisión espantosa. Pero espantosa lo digo en el sentido de lo que es precisa, ok. No espantosa de que nos asustemos, al contrario, lo que nos debe dar es aliento, seguridad de que Dios ha prometido y se cumple lo que Él ha dicho. No hay nada ni nadie que lo pueda impedir. Él tiene todo el control y el dominio. No hay absolutamente nada ni nadie que lo pueda impedir. Por ejemplo, hoy escuché un dato muy interesante acerca de la Biblia. Dice que fue escrita, sus 66 libros han sido escritos por más de 40 autores en un espacio de tiempo de 1500 años. Y estos autores han tenido diversos oficios muy diferentes unos de otros. Y cómo ser posible que en tanto tiempo de diferencia, con personas que totalmente diferentes entre todas, y en lo que está escrito coincidan exactamente en el mismo evento. O sea, Virtualmente es imposible, desde el punto de vista humano es imposible, porque había todo tipo de precedentes, desde los más sencillos, los agricultores, los que no tenían letras, hasta los que sabían mucho de letras, y cuando se unen todas esas experiencias, solamente llega a la conclusión y es que Dios tuvo que haber puesto su mano, que es lo que nosotros creemos que en efecto tomó lugar. Les invito a que vayamos al libro de Génesis, capítulo 6. El primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 6 y vamos a leer el versículo 5. Mantengan el contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Alentémonos con qué? Con que el Señor viene.
con que Él viene por nosotros, que nos va a arrebatar, que viene y quiere llevarnos a donde Él está. Lo que vamos a leer más adelante, incluyendo esto, espera encontrar esos conectores con la idea que estamos planteando. Dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Pausa allí. Dios se arrepintió de crear al hombre por la multiplicación de la maldad en su momento. Pero qué misericordia de parte de Dios que ya no se arrepintió con lo que sucedió después, sino que en vez de arrepentirse Él, decidió poner el arrepentimiento en nosotros, para que a través del Espíritu Santo nosotros pudiésemos encontrar aquello en lo que somos culpables y por lo que tenemos que ser redimidos. Sin embargo, lo que sucede después en Génesis es que se encuentra o aparece en escena Noé, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes sabe cuánto más o menos se demoró Noé, según la Biblia, construyendo el arca? 40 años. ¿40 años? Yo creo que fue un poco más. Se los dejo de tarea, no lo voy a decir, yo tampoco sé en este momento. Pero fueron bastantes años. Y simplemente permítanos, por el Espíritu Santo, volar un poco la imaginación. ¿Qué pudo haber sucedido durante el tiempo de la construcción del arca? Un señor viejito, asumimos que era viejito, pero no creo porque estaba construyendo un arca, tenía que ser vigoroso, pero tenía sus añitos ya. Y de pronto empieza a talar árboles. Y aparecieron los ambientalistas. ¡Ay, cómo le ocurre! ¿Cómo va a tomar el poco de árboles? Y la capa de ozono, ¿no? Todavía no sabían la capa de ozono en ese entonces. Pero empezaron a talar árboles y ¿usted qué va a hacer? No, es que tengo una palabra de parte de Dios. ¿Ustedes son tan malos? Son tan malos que voy a hacer algo que Dios mío quisiera porque ustedes son muy malos, ustedes son perversos. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Vamos a entrar en el arca y vamos a ser salvos. Está loco, ¿no? Y seguramente le llovían por Facebook y por WhatsApp cadenas en contra. Ese señor está talando todos los árboles y está haciendo un barco en medio del desierto, más loco todavía. En este momento alguien diría, van a hacer un parque temático. De hecho, si no lo saben, en Argentina hay un parque temático exclusivamente para cristianos. Dicen que es hermoso y que tiene aspectos relacionados con el arca. Y en Estados Unidos hay otro que reproduce literalmente las dimensiones del arca con animales y todo, y se puede ingresar. Dice que poco menos de 100 años fue construir algo. Bueno, entonces imagínense ustedes, tenemos a Noé, iba y mochaba su arbolito y se volvía con su 100 años con el mismo cuento. Y todos lo veían, y al principio seguramente hubo revuelo. Ay, ese señor, ¿qué está haciendo? Ay. Pero después de que pasaron, no sé, 1, 2, 3, 10 años, la gente ya le perdió el interés. Ay, señor, todos los años lleva haciendo lo mismo. Mira, señor, así en cariñoso. Señor, mira. Señor está tostado. ¿Cómo así que se construyendo un barco? Y cada vez lo veían crecer. Y no hay mar. Y no había mar. ¿Para qué mar? El río siquiera. Y bueno, para no acelerar la historia, ustedes ya conocen el resultado. Finalmente, el cumplimiento de la promesa toma lugar. Pero aquello que parecía que nunca iba a llegar, llegó. Y creo fervientemente, y creo además que los tiempos y los contextos bíblicos lo ratifican, nosotros somos esa generación que va a ver el cumplimiento de esa promesa. Amén. Amén. Eso debería alentarnos. Porque ya todo pasa de, ay, sí, es tan bonito, ay, Dios tan lindo que hay de Dios, ay, aleluya, la iglesia. Ay. No, estamos enfrentándonos con lo que es grueso del corazón, lo que Dios quería que sucediera en todo momento. ¿Y por qué nos atrevemos a decir que somos parte de esa generación? Bueno,
Ustedes ya lo han escuchado de parte nuestra en varios momentos. Mateo 24, el Señor Jesús está hablando de que todo esto, cuando la higuera reverdezca, no va a pasar la última generación. Y sabemos por contexto que la higuera es Israel. E Israel estuvo seca por la diáspora que llaman. Cuando se apartaron de Dios, fueron esparcidos por todo el mundo, dejaron de existir como nación. Y de pronto, de la nada, de la manera más inesperada, 18 de mayo de 1948, crean la nación de Israel. Volvió la higuera a reverdecer. Y Jesús está diciendo en Mateo 24 que no pasará esta generación. Y Él está contando cuando esto suceda. Y la generación, la Biblia dice que está alrededor de 70 años, 80 años en los más vigorosos. Si contáramos esto, estaríamos hablando de 73 años a la fecha de hoy. Y por supuesto, por favor, no van a malinterpretar, no van a decir, ay, este hombre está diciendo que ya tiene la fecha cuando el Señor venga. No, por favor, guarden sus corazones. Sin embargo, para ser bíblicos, la Escritura dice que el día y la hora nadie lo conoce. El día y la hora. El año, no han dicho nada del año. Igual también es cierto de que cuando todas las señales se ven, es como cuando uno sabe, por ejemplo, que se está oscureciendo, que las nubes, que el viento frío, uno sabe que va a llover en cualquier momento, pero no sabemos en qué momento, pero sabemos que el aguacero se viene. Entonces estamos como en esa, Amén. como en ese estado. Estamos en la noche más oscura. Estamos a punto de que amanezca. Y por eso creo que somos la generación privilegiada que vamos a experimentar el zarpazo, el arrebatamiento. Sería hasta irresponsable que nosotros no nos alentáramos los unos a los otros, como dice la Escritura, como, ay, nosotros somos. ¿Y cómo no predicarle a alguien más de esto? ¿Cómo no hablarle a alguien más de que Dios no es simplemente una figura efímera y abstracta de religiosidad? Porque no estamos hablando de religión. Estamos hablando de la relación que Él siempre ha querido tener con nosotros. Noé vivió algo parecido. Y nosotros, como iglesia, estamos viviendo algo también. Porque seguramente a usted no se lo han dicho, pero seguramente sí lo han dicho. Esa Paula que es cristiana, esperando que Dios venga. ¿Que Dios venga a dónde? ¿Cierto? O Martica, no, que arrepiéntete. ¿Y arrepiéntete de qué? Yo no tengo nada que arrepentirme. O no, yo me arrepiento más adelante cuando yo vea que las cosas se ponen peludas. Y resulta que en el tiempo de Noé, desde el día 1 la cosa estaba peluda. Simplemente que Dios, como dice la Escritura, lo mencionaron ahora, tiene misericordia y que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Qué hubiera sucedido si con uno solo de estos escépticos que se hubiera acercado a Noé y le hubiera dicho así en cariñoso, ¿te puedo ayudar? ¿Qué estás haciendo? Yo estoy como desocupado, yo te ayudo. ¿Qué hubiera pasado con un tipo de estos que hubiera visto el empeño, la dedicación, la fe que tenía Noé? Estoy seguro, por la misericordia que Dios refleja en su palabra, que seguramente esta persona también hubiese sido, se le hubiera abierto las puertas. Se hubiera ido al safari. Se hubiera ido el safari celestial. Por eso es importantísimo que nosotros creamos que esto es para nosotros y que compartamos esto que nos han dado a nosotros. Es de vital importancia, porque la Escritura nos acaba de decir, lo leímos ahora en Tesalonicenses, que nos alentemos con estas palabras. Aliente a otros, permita que otros lo alienten. Recuérdese a usted mismo y a usted misma de que no es simplemente el aleluya y los 3 saltos y las 4 vueltas canela y ya. No, Dios tiene algo mucho más grande para nosotros. Y de eso quiere que nosotros tengamos conciencia en todo momento. Y las cosas como están dadas indican de que en realidad somos parte de esa generación privilegiada. Amén. Para hacer algún paralelo, sucede después que la maldad del mundo se multiplica. Aquí uno diría, listo, llegó el diluvio, se acabó con todo, pero los que quedó un ramillete de maldad.
y vuelve y se genera la maldad en el mundo, ¿cierto? Pero antes de que esto tome lugar, les digo, lo menciono como ejemplos bíblicos. ¿Ustedes recuerdan qué sucede cuando Dios le va a contar a Abraham lo que va a hacer con Sodoma y con Gomorra? ¿Recuerdan? ¿Cierto? Que Dios se iba a manifestar en una de esas, En un juicio. en un juicio, pero se iba a manifestar en una de esas, ¿qué le decimos? Epifanías, teofanías, porque Abraham lo recibe, son los ángeles de Dios, pero él dice que está Dios ahí, está hablando con él. No sé si era un ángel, que era Dios en forma de un ángel, y termina, Abraham les hizo un asado tremendo, les cocinó, porque él entendió que venían de parte de Dios. Y cuando los ángeles van camino a Sodoma con las instrucciones de Dios para cumplir la destrucción, dice la escritura que Dios dice, ¿cómo Dios no le va a decir a Abraham, que es mi amigo, lo que voy a hacer? ¿Y ustedes recuerdan quién estaba en ese momento en Sodoma? El sobrino de Abraham. Por supuesto, empieza esta negociación. Dios le dio la oportunidad. Le abrió esa puerta a Abraham. Y sí, Señor, si hubieran 50 salvos, 50 justos, tú no puedes hacer eso porque tú eres un Dios justo. ¿Vas a destruir al justo con el injusto? Sí, Dios, no, por supuesto que no. Si hubieran 45, yo lo hago. Y dice Abraham, uy, bueno, yo hubiera dicho menos. Señor, pero si no faltaran 5 de esos 50, sino que fueran solamente 40. Sí, no, tranquilo, yo hago con los 40. Ay, hubiera dicho más bajito. No sé si alguna vez a usted le pasó que pudo haber pedido más y pidió solamente lo justo y después dijo, ay, hubiera dicho más. Tal vez en uno de esos arreglos laborales, ¿cierto? Cuando le dijeron, ¿cuáles son sus aspiraciones salariales? Y usted dijo, no, pues, tanto. Y después se da cuenta que ya puedo pedir 2 veces o 3 veces más. Pero Abraham se encontró una circunstancia parecida. Finalmente dice que Dios le dice, si hallase 10 justos, no destruyó a Sodoma y Gomorra. Afortunadamente no habían 10 justos. Entonces, como consecuencia de la misericordia de Dios, Dios le dice, dile a Lot que salga con sus hijas y con los que van a ser sus esposos. Ni siquiera eran todavía los esposos. Esa era la instrucción. Pero cuando los esposos le dijeron los ángeles, o Lot les dice, vengan, empaquen que nos vamos, y dijeron, no, está loco, señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde nos vamos a ir? Le tocó irse con sus hijas solo. ¿Dónde qué? Le dieron la oportunidad. A lo que quiero llegar con esto es que Dios siempre está buscando y procurando la posibilidad de hacer el zarpazo para poder declarar o manifestar sus juicios sobre aquellos que no han aceptado y que han ido en contra de su palabra. El zarpazo se duró más tiempo con Noé, pero luego se presenta con Lot y dice la escritura que tiene o va a tener lugar en nosotros. Dios teniendo misericordia de nosotros. Y como sucedió con ellos, nosotros podemos tener la certeza de que va a suceder con nosotros. Crean que bíblica y cronológicamente hablando, hay las herramientas para concluir que ustedes y yo somos parte de esa generación privilegiada. No es simplemente una parte más de un mensaje X. Bíblicamente, en cualquier momento Dios nos da la oportunidad y retomamos, porque este tema creo que el año pasado lo tocamos, pero entraremos a analizar lo que la Biblia establece por tiempos y con tiempos y qué se está cumpliendo. Y lo curioso, lo pasmoso es que Jesús en Mateo 24, cuando le está contando a los discípulos, que ellos le preguntan, ¿y qué señales habrá antes de que eso acontezca? Y él le dice de entrada, será como en los días de Noé. Y me dice, ay, es que esa gente era mala, ¿cierto? Yo creo que hoy se ha pasado con creces. Lo que pasa es que todo está más disfrazado, todo huele más bonito, tenemos ropa y está escondido. Pero qué maldad que hay, qué desenfreno de mal que hay hoy por hoy. Y a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Entonces, nos estamos encontrando con días en tiempos totalmente distintos, pero con un paralelo cronológico tenaz. Y Jesús diciendo, esto está a punto de que suceda.
Y uno diría, ay, qué miedo. Algunos pensarán, no, todavía tengo parte de la familia que no, Señor. La Escritura dice que Él tiene misericordia. Y si Abraham pudo establecer una negociación con Dios, y Abraham dice la Escritura que es el padre de la fe, Como no Jesús puede ser. Ay, con nosotros. por eso tenemos la promesa de parte de Dios, que somos salvos nosotros y nuestra casa. Obviamente cada quien individualmente tiene que llegar a ese momento. Sin embargo, la promesa está. Y si usted ve que todavía en alguien cercano a su familia o ese amigo que usted entrañablemente quiere, todavía no tomó lugar esto, bueno, Abraham tuvo una conversación con Dios, Orar e interceder. orando e intercediendo, alentándolos. Eso es lo que Dios está haciendo. La pregunta, y con eso vamos acabando por hoy, ¿para qué leo? Para darnos e infundirnos aliento. ¿Aliento de qué? Predica. De que Dios va a cumplir su promesa en nosotros. ¿Cuál promesa? Que no solamente nos dio salvación, sino que tiene preparado para nosotros lugares celestiales. Y ustedes y yo estamos en mora de creer esto más rápido de lo que nos imaginamos. Los más jóvenes de pronto no tienen mucha idea de esto, pero cuando nosotros, bueno, por lo menos yo, no sé ustedes que son todos muchachitos, muchachitas, cuando yo empecé a ver películas de ciencia ficción, eso parecía algo inalcanzable. Ahora que les mencioné los Transformers, todo el mundo se reía. Y ayer nomás o antier veía un ensayo que están haciendo en el Japón a propósito de la ceremonia de los Juegos Olímpicos. Y como hay restricción de público, tenían alrededor de todo el estadio cientos de robots, todos igualitos en forma de perros o en forma de humanos, y todos respondiendo de una manera simultánea, sincronizadísimo a la orden que estaban dando, obviamente, de un computador. Y si esto lo hubieran planteado 30 años atrás, alguien hubiera dicho, no, puro Verne, se quedó cortico con eso que está saliendo. ¿Okay? Lo que nos muestran, lo que nos permiten ver los guionistas y los creadores de las películas con todos sus libretos, que pareciera que es sacado de los raíces de los cabellos, en realidad es un adelanto de lo que muchos de ellos ya tienen en mente que va a suceder y lo que están es encontrando los elementos para que tome lugar. ¿Y por qué hago esta mención? Porque si ellos, que son humanos, que son malos, que son perversos, que están torcidos, que no tienen a Dios en su corazón, están haciendo el cumplimiento de cosas que proféticamente ellos han visto y han declarado, ¿ustedes no creen que Dios va a cumplir la promesa que nos ha hecho a nosotros en tiempo y destiempo de todo lo que tiene que ver con su regreso, con su retorno y con la vida que nos espera? Pero de lejos. Si hemos visto en realidad lo que el hombre ha hecho, de seguro vamos a ver realidad aquello que Dios ha prometido. Aliéntense los unos a los otros. Y volteese al que está ahí al lado, chúselo, pellizquelo, acarícielo, hágale algo, dígale, aliéntate, que Dios, eso. Dios está con nosotros y viene por nosotros. Y viene por nosotros. No es cuento. Dios viene por nosotros. El zarpazo viene. Y eso nos debe llenar de gozo. Porque hemos creído sin ver. Bienaventurados somos, dice la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias porque vemos día a día, Señor, que aquel día se acerca, Señor. Que el cumplimiento de tu palabra en tu profecía es verdad y se cumple hoy, mañana y siempre, Señor. Te pedimos, como hizo tu siervo Abraham, por todos aquellos, Señor, justos que aún no saben que tienen acceso a tu justicia, Señor. Aquellos que forman parte de nuestra familia, nuestro círculo de amigos, para que sus corazones sean tocados, Señor. Para que tu misericordia los alcance y los abrace. Para que entiendan y comprendan de que en ti hay salvación.
y de que lo que tú has dicho no lo puede estorbar hombre alguno, Señor. Estamos esperando tu segunda venida, Señor. Estamos esperando que vengas por nosotros, tu iglesia. Gracias, Señor, por habernos vinculado a ella misma. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.